Entender la relación entre Spider-Man y Deadpool no es tarea fácil, siendo descrita como una legítima relación de amor y odio. Pues si bien es cierto que el mercenario sostiene una gran admiración por el trepamuros, este último no logra entender el comportamiento de un sujeto como Deadpool, con diversas apariciones y crossovers que les han hecho protagonizar una serie de cómics juntos. ¿Cómo es que este par se conoció y en qué momento fue? Para 1991, el personaje de Deadpool tenía su primera aparición en las páginas de Marvel, contando con diferentes encuentros con los mutantes de la editorial hasta obtener su propia serie regular en 1997, cuando tras llamar la suficiente atención de los lectores, Marvel decidió que era un muy buen momento para regalarle a sus seguidores aventuras en solitario. Rob Liefeld, uno de sus creadores, jamás ha ocultado la inspiración que resultó ser Spider-Man a la hora de crear al personaje, teniendo similitudes muy marcadas que con el paso del tiempo le hicieron popular y constantemente invitaban a los seguidores a compararlos. Sin embargo, el desarrollo del personaje iba en direcciones contrarias a las del nacido en Queens, contando con argumentos que desafiaban las reglas de la editorial para establecerse como uno de los personajes más irreverentes de la industria y el chico malo de Marvel. Durante esta década, Marvel pasaba por un momento de transición y ciertamente Spider-Man no la estaba pasando nada bien, con historias flojas y pasajes como la saga del clon que reflejaban el deterioro de la editorial por aquel entonces. Mientras eso ocurría, la serie regular del mercenario llegaba a su número 11, donde Wade Wilson tendría una aventura bastante extraña que le haría cruzarse por primera vez con el universo arácnido, aunque no forzosamente tendría un encuentro con Spider-Man. Deadpool número 11, escrito por Joe Kelly, arrojó a Deadpool al pasado en compañía de su eterna compañera Blind Al. Para hacerlo más interesante, llegaría justo a la casa de los Parker. Siendo una de las historias más divertidas que ambos personajes han compartido, Wade terminaría haciéndose pasar por Peter Parker, inclusive teniendo un fugaz encuentro con él que se convertiría en la primera vez que les viéramos juntos en las páginas de Marvel, aunque no como Spider-Man y Deadpool, siendo típicamente extraño para un personaje como el mercenario y sus argumentos. Así la historia contenía una división muy marcada que era un excelente ensayo para aprender a diferenciar a dos personajes que sencillamente habían nacido en épocas diferentes. Mientras Spider-Man contaba con una gran historia a sus espaldas, Deadpool emergía como un vil reflejo de lo que la industria del entretenimiento se estaba convirtiendo a finales del siglo pasado. Siguiendo los acontecimientos del Amazing Spider-Man número 47, el mercenario se enfrentaba a Kraven, jugando con el villano un rato y volviendo a su época rumbo al final de la historia, nunca chocando con Spider-Man, pero riéndose de las comparaciones que hasta ese momento giraban en torno a los personajes, deslindándose de ellas, marcando su propio camino en solitario. Tendrían que pasar casi 10 años para encontrar el primer encuentro oficial entre ambos personajes, portando sus trajes y obviamente enfrentándose entre sí. Cable y Deadpool número 24, escrito por Fabián Nicieza, juntaría a Spidey con el mercenario, regalándoles a los lectores un momento espectacular que condujo a Deadpool a casi matar a Peter Parker. Tratando de desmantelar un caso llamado Cone of Silence, Deadpool es contratado para trabajar con el reportero del Daily Bugle, Ken Ellis. El problema es que el momento para interceptar a Ellis parece no fue el adecuado, pues Peter Parker viajaba junto a él. Acto siguiente, Deadpool arrojaría a Peter al vacío. Para mala suerte del mercenario, aquel sujeto a quien no le había dado importancia era el mismísimo Spider-Man, quien después de ponerse la máscara y salvar su vida, enfrentaría a Deadpool cara a cara. Más de 15 años después de su primera aparición, Deadpool ya era un personaje lo suficientemente conocido por todos los héroes de Marvel, así que para Spider-Man no era ninguna sorpresa verle, inclusive teniéndolo en su lista de indeseados. No obstante, para Deadpool era un sueño hecho realidad conocer al sorprendente Spider-Man, soltando algunos halagos que desafiaban las leyes de la editorial, hablando sobre las películas protagonizadas por Tobey Maguire, solo logrando enfurecer un poco más a Spidey. Inevitablemente, ambos sostienen un enfrentamiento que combina golpes con diálogos llenos de bromas y acidez. Sin embargo, ambos daban inicio a una estrecha relación que los conduciría a cruzarse en decenas de ocasiones más.
Al final de la historia, Spidey es convencido por Ellis para dejar ir a Deadpool, cediendo ante él, pero no quedándose tranquilo, sosteniendo sus ideas sobre el mercenario que solo serían cambiadas una vez que ambos hicieron equipo en su propia serie regular, aunque esa es otra historia.